Dicen que las noches de lluvia son como un tipo de imán para atraer fenómenos paranormales, experiencias que las personas no están listas para vivir y son tomadas por sorpresa. Hoy les comparto algo que le pasó a un joven, el cual vivía en un poblado de nuestro México y que había salido a pasear una tarde y le había caído la noche. Se había ido con sus amigos al centro del pueblo, como habitualmente muchos de nosotros hemos hecho. Pero como bien pasa, de pronto la lluvia llega sin aviso. Hoy, en la actualidad, tenemos, la opción de poder saber cómo va a estar el clima por medio del celular, por medio de un mensaje. Pero hace unos años, y ni siquiera estamos hablando hace tantos años, no era tan fácil encontrar información de que iba a llover y simplemente pues se basaban en las nubes o incluso en el olor del ambiente. Se los digo porque yo mismo lo viví. Y esto le pasó a esa persona. Había salido con sus amigos, llegó la noche y empezó la lluvia. Se quedaron en el centro del pueblo, platicando, esperando para ver en qué momento iba a pasar esa pequeña tormenta que estaba cayendo en el pueblo. Pero no pasó. Resulta que llegó un poco más el tiempo, avanzó la noche y eran después de las 10, 11 de la noche y él ya se tenía que regresar a su casa, así que bajo la lluvia y con la poca iluminación de la calle empezó a regresar a su casa. Se quitó del centro, se despidió, cada amigo se regresó a su casa, algunos tapados con algún plástico, con lo que pudieron haber encontrado, y cuando él iba de camino a casa, él vivía tal vez unas 7, 8 cuadras del centro del pueblo. Cuando estaba a unas 2 o 3 calles de su casa, empezó a notar que alguien lo estaba siguiendo. Él, a pesar de la lluvia y de la poca iluminación, podía darse cuenta que alguien venía caminando detrás de él. Cada vez que caminaba, avanzaba y volteaba, esa persona seguía caminando. Hasta que en un momento, cuando volteó, esa persona ya no se trataba de una persona, se trataba de una especie de animal. Él lo describe como algún tipo de perro o algún tipo de felino tal vez, pero grande, oscuro, los ojos le brillaban. Entonces a él le dio más miedo y empezó a caminar más rápido, casi corriendo, llegó a su casa, golpeó la puerta, era una casa humilde como las que hay en muchos de los pueblos, con una puerta antigua, las paredes de cemento, el techo era de lámina, como tal vez muchos de ustedes conozcan o hayan tenido. Así que cuando llegó a su casa, llegó asustado, gritando, y su familia, ya, a pesar de que ya se había acostado, se despertaron su papá, su mamá, sus hermanos, y le preguntaron qué pasaba. Y él les dijo lo que había pasado en el camino. Él estaba todo empapado y les dijo que un animal lo estaba siguiendo. Le dijeron, ¿cómo que un animal va a estar bajo la lluvia? Pues les dijeron que sí. Entonces el papá miró por la ventana para ver si había alguien o algo allá afuera y no vio nada. En ese momento escuchó que la puerta estaba sonando como que alguien quería abrirla. Se fue hacia la puerta y por las rendijas de la misma puerta pudo darse cuenta que había alguien afuera, pero no era una persona. Se trataba de este animal que había seguido al joven. Él puso, como decimos tradicionalmente en los pueblos, puso una tranca, que es una madera o un metal que hacía que quedara más fuerte la puerta, y tomó su hacha. Con eso intentaba defenderse y el animal empezó a girar alrededor de la casa para momentos después simplemente irse. Pasaron la noche despiertos, asustados de lo que habían vivido. No tenían manera ni de comunicarse ni de salir de su casa, obviamente. Así que esperaron que amanezca y esto se lo platicaron a sus vecinos, a sus familiares, los cuales les dijeron que probablemente se trataba de algún nahual o un guay, como le conocemos aquí en Yucatán, de esas personas que se transforman en animales. Y dicen que cuando ven a alguien, se enfocan hasta hacerle daño. Esto probablemente haya pasado. Habían visto a ese joven que regresaba solo y querían hacerle algún tipo de daño.
La visita de este animal ocurrió por varias noches. Ellos se espantaban y no sabían qué hacer, hasta que uno de sus vecinos, uno de sus familiares, le platicó que tenía que hacerse de algún tipo de arma que estuviera curado, como le conocen las personas, lleva un tipo de ritual para que puedan hacerle daño. Así que él no tuvo la oportunidad de conseguir un arma de fuego y simplemente consiguió un arma de filo, un machete le conocen aquí, en algunas partes de México también, y lo llevó para que una persona se lo curara, que le hiciera un tipo de ritual, especialmente para defenderse. Así que días después ya tenía esa forma de poder hacerle daño a ese animal, si podemos llamarle, y una de las noches de nueva cuenta se presentó ese nahual. Entonces el papá, armado de valor, junto con su familia, que también estaban haciendo oración por protección, salió y pudo ver que el animal estaba fuera de su casa. Este hizo un sonido extraño, pudo ver que era un animal más grande que lo normal, cabello oscuro, ojos brillantes. Y cuando el animal se abalanzó hacia él, en ese momento él tomó el arma y lanzó un corte. El animal soltó un grito, porque tal vez no se esperaba que fuera un arma curada. En ese momento el animal se fue corriendo y el señor entró a su casa, asustado, pero contento de saber que se había defendido de este animal. La familia estuvo tranquila, por varios días no se asomó de nueva cuenta ese animal. Como siempre pasa, una semana después se enteraron que en el pueblo de cerca de ellos, alguien había lastimado a uno de los vecinos. Este contaba que lo intentaron asaltar y tenía un corte entre la pierna, entre el brazo, el pecho y el otro brazo, lo que aparentemente era la parte frontal de ese animal al cual le habían hecho un corte con ese arma. Los vecinos, los familiares, supieron que se trataba de un brujo guay, el cual había recibido su merecido por haberse atrevido a tratar de intentar lastimar a esta familia. Le fue bien, porque algunas veces estas entidades, estas personas, no la libran y pasan al más allá por un arma o por alguien que tiene el poder de lastimarlos seriamente. Este tipo de experiencias le pasa a muchas personas. Tal vez hoy en día no se escucha tanto, pero en los pueblos todavía hay personas que creen y tratan de protegerse de este tipo de entidades. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, los invito para que me sigan en redes sociales. Recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales. Agradezco que le den like, que compartan este video para que podamos llegar también a más personas y también que me dejen sus comentarios, preguntas, saludos, lo que ustedes gusten allá en la caja de comentarios. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente video. Hasta pronto.